Ok. Ok, cuando pensamos en la palabra griega, la palabra denota elección. La palabra significa elección, o sea, denota propiamente una predilección, bien por una verdad en particular o por una perversión de una verdad. Ella en la Biblia ya se le da una connotación negativa y ella normalmente es con un provecho personal, dice, con esa expectativa. Entonces, ya pensando en esa parte, pues es una división, es la formación de un partido o en contraste con el poder unificador de la verdad, mantenido en su integridad. Una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de vista de decisión. Entonces ya en la Biblia sí ya se le da eh, un, una connotación un poco ya más negativa. Quiero que alguien me busque Hechos 5:17 y que me diga cuando lo tenga, por favor. Quiero que alguien me busque Hechos 26:5 y que otra persona me busque um, Hechos 28, Hechos, 22. Hechos 5:17. ¿Lo leo? Ok, sí, léamelo, Kelita, por favor. Sí. Creo que es Kelita. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces, de acuerdo al contexto, lo que está hablando ahí es que pues todos estaban juntos, saduceos, fariseos, helenistas seguramente, y herodianos, y en ese punto el escritor Lucas le da a los saduceos, le da la connotación de una secta, ¿verdad? Es lo que está diciendo este grupo, si bien estaban todos unidos, pero este grupo específicamente se levantó en ese momento. ¿Alguien tiene Hechos 26:5? Sí. Ok, dígamelo, que no tenga. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Ok, exacto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está hablando Pablo, está haciendo su defensa ante el rey Agripa, gracias a Mimi, y él mismo está reconociendo, ¿verdad? Que antes estaba en, en esa secta de los fariseos. Y Hechos 28, 22. Solamente estamos leyendo esos pasajes para ver que ya desde ese tiempo se le llamaba secta. Yo lo tengo. Uh-huh. Él dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ok, entonces aquí a los cristianos se les está llamando secta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les está reconociendo como un grupo con una idea diferente también. Entonces, personas ajenas al cristianismo le están preguntando a Pablo acerca de la religión cristiana. Entonces, es la connotación que tiene. Bueno, es interesante porque hay otras maneras de traducir la palabra jairesis. El griego es jairesis, pues ahí empieza con una, pero esa comita que tiene encima de la I, para que sepan, hace ver como una J, entonces se pronuncia jairesis. Hay otra manera de traducirla en el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene 1 Corintios 11:19? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Okay, ¿qué palabra creen ustedes que es traducida ahí? Disensiones. Disensiones, exactamente. ¿Cuál es la idea de disensiones? ¿Sabe alguien cuál es la idea de disensiones? Ir en contra, disentir. Ok. Esa puede ser una. ¿Perdón? Discordia. Divisiones. Divisiones. Sí, la idea de disensiones Diferencias. es como diferencias. Sí, alguien que piensa de manera diferente, ¿verdad? Entonces, en la Biblia también esta palabra que se traduce como secta, se traduce como disensiones, como divisiones. Es la misma idea. Y Gálatas, bueno, es parte también no de los frutos del Espíritu, sino que de las obras de la carne. Es lo que nuestra carne quiere hacer. Ok, vamos a pensar en Gálatas 5:20, quien lo tenga, por favor.
Sí, dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ok, ahí, gracias, Salome. ¿Cuál creen que es la palabra que se traduce ahí? Disensiones también. No. La última. Herejías. Herejías, exacto. Ahí, y todo tiene que ver en cuanto al contexto. No vamos a tener clases de griego hoy, lastimosamente, pero todo tiene que ver en cuanto al contexto. Pero ahí se traduce como herejías. La misma palabra para sectas, ahora Pablo la traduce como herejías. Entonces, una secta literalmente es una herejía también. Y también lo confirma Pedro, en 2 de Pedro 2:1. Alguien que lo tenga. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien más que no ha participado? Yo. Ok, ya Pero hubo dice. también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La misma traducción, herejías. Entonces, el griego original también lo traduce como herejías. Bueno, una secta, aunque a veces nos cuesta verlo de esa manera, pero es una herejía. Están yendo en contra de Dios mismo, de la palabra del Señor. Ok, pensemos un poco entonces en una definición más actual, más, sí, más actualizada a nosotros. Bueno, una secta es un grupo que ha dejado la verdad. Abre el paréntesis ahí, y perdón que se me olvidó cerrarlo en el punto. Muchas veces por error, o otras veces por intención. Entonces aquí no es justificado. Yo sé que a veces es por error, pero otras veces es con intención propia. Han dejado la verdad y se han ido tras verdades a medias o mentiras abiertas, además de entregar más autoridad a un líder humano que a Dios mismo y su palabra. Entonces, una secta es alguien que ha dejado la verdad para irse tras algo que no es la verdad, que no es el Dios verdadero. Ok, ¿creen ustedes que esa es una práctica nueva o es una práctica común? Bueno, ahí mismo les doy la respuesta, ¿verdad? Pedro habló de eso, Pablo habló de eso, Juan habló de eso y hasta Judas. Todos hablaron acerca de eso. Entonces vamos a leer 2 de Pedro 2:1. Bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo acabamos de leer y hablaba Pedro acerca de falsos profetas, de falsas prácticas, de falsas herejías. Literalmente habían sectas en ese momento. Ok, vamos a leer Romanos 10, 16, 18. Pablo también lo habló. Pedro, ¿tenés Romanos 16, 18? Sí, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. Ok, entonces es algo que Pablo también está advirtiendo, ¿verdad? A los romanos, desde el 17, cuando Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. O sea, era algo que ya estaba pasando en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo. Primera de Juan 4:1 también. Yo lo tengo. ¿No? Dice, Ok, amados, Carolina. no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan también lo advierte, ¿verdad? Que es algo que estaba pasando y es algo que seguirá pasando. Y Judas también lo dice. Vamos a ver quién no haya participado. Creo que Nathan no ha dicho nada. Judas 1:18. Judas, Judas 18, sí, es un solo capítulo.
quienes os decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces Judas también lo advertía, ¿verdad? No es algo nuevo, no es algo que en la actualidad es novedoso, sino que es algo que ya desde el tiempo, bueno, los escritores del Nuevo Testamento lo habían advertido. Entonces, eso es una secta. Pensemos un poco en cuáles son las características. Ok, algunas características de las sectas es que salieron de nosotros. Es lo que dice Juan, en 1 de Juan 2:19. Busquémoslo. Pueden haber más características, ¿ok? Esas son algunas de esas características que podremos estudiar a través de la clase. 1 de Juan 2:19. Byron. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, palabra fuerte de Juan, ¿verdad? Porque dice al final, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es interesante y es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y a veces pensamos, esta semana estuvimos discutiendo acerca de unos cantantes que profesan ser cristianos, ¿verdad? Pero a la larga se pervierten, se apartan. Y bueno, dice, qué lástima que se fue. No, es que no se fue, es que nunca perteneció, ¿verdad? Es de tener ese cuidado también. Entonces, y bueno, eso nos advierte a nosotros, ¿verdad? También necesitamos permanecer en el Señor, sobre todo. Como Hilson. No quería decir nombres, pero... Okay. Bueno, hay algunos miembros, ¿sí? Hay algunos miembros de esas bandas, pero hay cantantes en específicos que sí se apartan. Entonces, bueno, esa es una característica de las sectas también, ¿verdad? Muchos comenzaron bien y vamos a poder ver a través de la clase cómo muchos comenzaron, eran firmes, estaban en una buena iglesia y se apartaron también, ¿verdad? Ok, otra característica es que su doctrina es contra Jesucristo. Entonces su punto, su enfoque es ir en contra de la verdad, de la palabra del Señor en cuanto a Jesucristo. Y aquí podemos mencionar 3 puntos. Niegan que Jesús es hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que no creen que Él es Dios mismo, como los fariseos, ¿verdad? No creían, decían que era blasfemia, que Jesús era hijo de Dios. Pues de la misma manera estas sectas lo que hacen es que van en contra de que Jesús es Dios mismo. ¿Pueden pensar en alguna que crea eso? ¿Se recuerdan de alguna? Muchos, por ejemplo, los musulmanes. Ok, Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Sí. De acuerdo. Los musulmanes niegan que Jesús es el Hijo de Dios, dicen que es un profeta. Exacto. Ok, otros dicen que niegan que vino en carne. Niegan que se hizo hombre, niegan de la humanidad perfecta de Jesús, ¿verdad? Era el 100% Dios, pero era 100% hombre. Entonces, ¿se les ocurre pensar en alguna también? No sé si aplique, pero, por ejemplo, los judíos niegan que vino en carne. Sí, niegan que Dios vino en carne. Exacto, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. ¿Algún otro que piensen? Los agnósticos. Ok, los agnósticos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Los espiritistas decían que solamente era un espíritu. Entonces, y más adelante vamos a ver la clase, no tiene que anotar todo eso ahorita. Y también niegan su palabra. Niegan su palabra, quiere decir, bueno, leamos el pasaje, ese sí lo quiero leer, para que tratamos de entender muy bien a qué se refiere. Primera de Juan 2:24. Dice. Perdón, 23, desde el 23 sería bueno, 23 y 24, que no, creo que Salomé le iba a leer. Sí, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Ok, aquí es un poco más amplio la parte de niegan su palabra, porque no solamente se refiere a que no creen su palabra, de repente como los musulmanes, ¿verdad? Que, bueno, piensan que la Biblia de repente sí es un buen libro, pero no es la palabra del Señor, y yo creo que sí, ellos están equivocados en esa parte. Pero no solamente ellos, yo pienso que muchos que se hacen llamar cristianos no reconocen que lo que fue dicho por Jesús, que lo que Jesús ha dicho en los evangelios y lo que su palabra está escrita en el Nuevo Testamento no es la autoridad máxima y no lo aplica. Y eso nos puede incluir a nosotros mismos. Eso puede incluir a nosotros mismos cuando nosotros tenemos nuestra filosofía de vida primero que la palabra del Señor y no permanece en nosotros. Entonces, son sectas también aquellas que niegan la verdad de Dios o la verdad que Dios habló a través de su palabra. Ahí es donde necesitamos tener también mucho cuidado. Y aquí es lo que, perdón. Los católicos entran en esa categoría porque su autoridad principal no es la Biblia, sino que es el Papa. Exacto, ¿verdad? Y aquí viene la siguiente parte, que dan más autoridad a material extra, ¿verdad? Y yo creo que de este podemos hablar mucho y más adelante lo vamos a tocar también cuando vayamos viendo, las clases o las sectas. Ok, hay una muy importante también. Vamos a ver cuáles son las pruebas a una verdadera iglesia. Ok, quiero que pensemos cómo podemos probar, cuáles son las 3 pruebas, mínimo 3 pruebas, de cuál es una verdadera iglesia. Y quiero que lo pensemos en nuestra iglesia también. Y si no es en nuestra iglesia, bueno, quiero que lo pensemos en nosotros mismos también. Como verdaderos cristianos, quiero que pensemos si eso aplica para nosotros. Entonces vamos a pensar primero en una prueba teológica. Permítanme. Quiero que pensemos en una prueba teológica. Ok, ¿y a qué se refiere con prueba teológica? Esta iglesia enseña la palabra de Dios, y cuando decimos enseña, pues estamos hablando de que verdaderamente lo que ellos están predicando es lo que dice la palabra del Señor. Hay un pastor, yo creo que ustedes lo conocen, Henry Tolopilo, es el traductor, por mucho tiempo fue traductor de John MacArthur en español, y él dice que para que una iglesia sea verdadera, dice que la filosofía de su ministerio tiene que tener un alto concepto de Dios, que lo primordial, lo esencial sea Dios, un alto concepto de su palabra, de la Biblia, que lo que Dios ha mostrado en su palabra, nosotros lo tengamos como lo verdadero, lo único, pero también tiene que tener un bajo concepto del hombre. Entender que nosotros como hombres somos pecadores, que no merecemos nada y que necesitamos volvernos al Señor. Entonces, para que una iglesia sea una verdadera iglesia, tiene que tener esos 3 componentes. Está enseñando la palabra del Señor, está siendo guiada por la palabra del Señor, y quiero que lo pensemos en nosotros mismos también, ¿verdad? Pensemos ahora en la prueba moral. La prueba moral tiene que ver con vive conforme a lo que enseña. Eso es interesante, ¿verdad? Porque si yo tengo un alto concepto de la palabra, pues yo tengo que tener un alto concepto también de que eso, de que es verdad y que vivo conforme a la palabra. Entonces, porque hay muchos que pueden enseñar muy bien, sin embargo, puede que no estén viviendo de la mejor manera. Entonces, viven conforme a lo que enseñan, buscan la santidad, viven y muestran el amor. Son unas personas que se caracterizan por la piedad. Esta también es una buena prueba moral, y lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando las sectas también. Y una prueba social. Esta parte me pareció súper interesante. Porque esto quiere decir, ¿está alcanzando a otros? ¿Se preocupa por otros? Puede ser que una iglesia tenga una buena enseñanza teológica y vivan moralmente bien, pero puede que no estén cumpliendo este requisito. Están alcanzando a otras personas, son verdaderos testigos de Dios y su anhelo
es alcanzar más personas con la verdad, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ok, ahora pensémoslo en nosotros mismos. Quiero que lo analicemos también y enfocándonos en nosotros mismos. Ok, ¿estoy yo teniendo la palabra de Dios como algo verdadero en mi vida? ¿Estoy estudiando? ¿Estoy dándole el interés que verdaderamente debo darle? Si es verdad, si eso es una verdad, y yo creo que por eso están aquí, ¿verdad? Yo espero que ese sea su propósito, estudiar más del Señor y aprender más del Señor. No solamente interesarme por lo que otras sectas enseñan, por lo que otras sectas hacen, por cómo comenzó esto. No, espero que ese no sea el propósito verdadero. Ok, segundo, realmente moralmente yo puedo decir que estoy viviendo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque ese puede ser un problema también. Puede ser el problema de que yo estoy claro que lo que la palabra dice, pero mi vida no está reflejando eso. No estoy viviendo en santidad, no estoy siendo amoroso, no estoy buscando la piedad. Y por último, puedo cumplir esas dos. Estoy en ese camino. Pero si yo no anhelo alcanzar a otros, pues verdaderamente el Señor no es dueño de mi vida, no es lo más importante para mí. Espero que eso sea algo que nos ayude a meditar en cómo estamos viviendo. Esas son pruebas de una verdadera iglesia y también nosotros como iglesia es lo que anhelamos hacer en Impacto, como los pastores de la iglesia. Pensemos ahora en por qué es fácil llegar a una secta. Ok, si yo les preguntara antes de pasar esa parte, ¿por qué creen que es fácil llegar a una secta? ¿Qué me dirían? Me gustaría que participaran ahí. Ya hablamos mucho yo. Porque no estorba el estilo de vida tal vez que alguien puede tener o sus decisiones se acomodan. No lo desafía a la santidad aún. Ok, excelente, excelente. ¿Qué más? Sí, porque no hay mucho compromiso, no requiere mucho de mí. Ok, ¿quién fue? ¿Quién dijo eso? María Fernanda. Ok, María Fernanda, gracias. Te hacen sentirte bien, en el sentido que te enfoques en vos mismo, que te mires a vos y todo lo grande que sos, entonces te hacen como tu propio Dios. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué más? También hablas palabras. Kelita y después Ronald, perdón. También podría ser que hablan palabras bonitas o lisonjeras, como decía uno de los pasajes que acabamos de leer, ¿verdad? Ok, pero eso ¿qué denota en nosotros, Kelita? Que nos gusta que nos hablen bonito. Exacto. Exacto. Ronald, ¿tenías algo? Que no te confronta con el pecado, con el problema principal Exacto. que te separa de Dios. Ok, Shirley, ¿tenía algo, no? No. Ok, Maffer, ¿querías decir algo? Que mira que te estás... No. Ok. Doctora, ¿algo que agregar, no? Sandra. Ok, bueno, pensemos un poco en lo que ustedes acaban de decir, resumido de esta manera. Bueno, primero, porque Satanás es astuto, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros negamos el poder de Dios, de Satanás, perdón, entonces estamos dándole realmente ventaja, porque decimos, bueno, no, Satanás no es problema para mí, pero ciertamente la Biblia sí menciona, ¿verdad?, que Satanás es astuto. Es lo que dice 2 Corintios 11, 13 y 14, que sus ministros se visten como ángeles, se visten como algo bueno, ¿verdad? Como que Satanás también es un ángel de luz. Leámoslo, 2 Corintios 11, 13, 14. Si alguien lo tiene. Lo leo, pastor. Léalo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Indudablemente, ¿verdad? Satanás está detrás de todo eso. Es lo que hace Satanás, con hacer sentir bien a la gente, buscar seducir personas. Entonces, Satanás está detrás de todo eso y no hay que ignorar sus maquinaciones y su poder, ¿verdad?
y yo entiendo, el Satanás está limitado, Dios lo limita, no es más poderoso que Dios realmente, pero cuando nosotros negamos la influencia que tiene, pues entonces es lo que Él quiere justamente para nosotros debilitarnos en cuanto al confrontar, al enfrentarlo, ¿verdad? Del lado de Dios. Ok, también la persona empieza a sentirse valorada y empieza a sentirse con propósito. Mateo dice que hay dos caminos. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Okay, ¿por qué ese pasaje? Miren, solo hay dos caminos, solo hay dos puertas. Literalmente lo que está diciendo ahí es, una es estrecha o difícil, y la otra es grande, espaciosa, fácil, cómoda. ¿Cómo es el cristianismo? ¿Será que el Señor quiere que estemos cómodos, que sea espacioso, que sea generoso, que sea bonito? ¿Será eso lo que Dios quiere? Bueno, a veces nosotros pensamos que es de esa manera. Como decir, sí, si nos unimos a Dios, pues todo va a ser más lindo, más bonito, más cómodo, más feliz. Bueno, sí, si estoy permaneciendo en el Señor, yo realmente voy a tener gozo, ¿verdad? Y voy a permanecer en Él, pero no quiere decir que todo me va a salir bien. Entonces, es lo que pasa con una secta. Lo hace sentir bien a la persona, lo hace sentir valorado, lo hace sentirse cómodo. Entonces, cuando el cristianismo verdadero, la vida que Jesús prometió es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tal difícil es seguir al Señor, pero no hay nada mejor, ciertamente va. Ok, también son más atractivas las sectas, llegar a una secta es más atractivo. Lo que dice Marco 13, 22. Mimi, ¿lo tenés, Mimi? Marco 13, 22. Hola. Lo leo. Ok. Está bien, sí. Porque ahí está, se levantarán. Mimi, Ok. 13:22. Sí. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Es interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que anda buscando la gente? Bueno, la gente anda buscando muchas veces que le resuelvan la vida a través de milagros, sanaciones, señales y prodigios. Entonces, es lo que muchas veces utilizan la secta para poder atraer a sus seguidores. Este tipo de milagros y señales, ¿verdad? Pero lo que muestra ahí la palabra del Señor es que el Señor, de que realmente son falsos maestros. Permítame que hay alguien que... Ok. Permítame. Ok. Entonces, pensando un poco en lo que hacen, ¿verdad? Para llamar la atención, son muy atractivos. Otro punto también es que encuentran lo que quieren. Según de Timoteo 4, Pablo le advierte a Timoteo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habían personas que van a acumularse para escuchar lo que ellos quieren.
Entonces, es lo que pasa, es lo que le preguntaba yo a Angelita, pero ¿por qué nos sentimos atraídos a través de esas palabras lisonjeras o palabras engañosas? Bueno, porque realmente eso es lo que queremos escuchar muchas veces. Lastimosamente, bueno, ese tiene que ver con el siguiente punto, pero leamos lo que dice 2 de Timoteo 4. Yo lo tengo, pastor. Lo leo. Dele, Juan Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a los pastores, pastor, ¿por qué no enseña más acerca de la prosperidad económica? Pastor, ¿por qué no enseña más acerca de estos problemas o de la pandemia o del COVID? De repente a veces nosotros no entendemos, pero realmente nosotros estamos llamados a enseñar la palabra del Señor. Mientras que en las sectas enseñan lo que ellos quieren, lo que las personas quieren escuchar. Tener cuidado con esa parte. Y también el camino es más sencillo. ¿A qué me refiero a eso? Bueno, a veces necesitamos tener cuidado porque por eso yo creo que ahora hay tanto éxito en los libros que dicen 7 pasos para tener una vida cristiana moderna. Como lo que debe ser 5 puntos para que una iglesia sea famosa o sea influyente. Ese tipo de cosas. O sea, a veces nosotros queremos como tener el control y saber qué es lo que necesitamos hacer. A veces nosotros quisiéramos tener una lista como cristianos. Yo no sé si ustedes se han sentido identificados con esto, pero es lo que pasa normalmente. Queremos tener una lista. Bueno, ya leí, check. Ya estudié, ya oré, perdón, check. Ya fui a la iglesia, check. O sea, tengo todo controlado. Es como una lista de qué hacer, de lo que tengo que hacer para ser un mejor cristiano. Y lastimosamente eso no ora de esta manera. Lo que yo necesito hacer es permanecer en el Señor. Y el Señor me va a guiar conforme a lo que Él quiere. Pero en una secta lo que pasa es que le ofrecen todo esto y le dicen, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted ayuda a otros, si usted cumple con estos, ¿cómo se le llama en la iglesia? Bueno, no mandamientos, pero si cumple con estos pasos, usted verdaderamente es un cristiano o verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, a veces pensamos que así debería de ser. Eso es lo que pasa con las sectas. Le hacen el camino aparentemente más sencillo. Y también, ¿por qué es tan difícil salir de una secta entonces? Además de lo que hemos hablado, bueno, hay una idea que es como que le lavan el cerebro a uno, literalmente. ¿Cómo? Bueno, muestran la Biblia. ¿No? Pueden ver a líderes, a pastores, a hombres, a mujeres, no sé, que están mostrando la Biblia, pero lo que menos hacen es estudiar la Biblia. Nosotros podemos caer en ese error también. Nosotros podemos venir y leer. Nosotros como estudiantes de la clase podemos venir y leer y estudiar y decir, sí, pero no analizo, no medito en lo que está enseñando el pastor en la iglesia. Incluso a mí me preocupa mucho cuando miro que personas llegan a la iglesia sin Biblia, a escuchar lo que el pastor dice, ni siquiera están leyendo lo que el pastor está diciendo y creen todo lo que el pastor dice. Bueno, literalmente ahí lo que quieren es que le laven el cerebro. Pero el pastor es alguien confiable. Bueno, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado en esa parte. Sus temas son atrayentes también. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Como la congregación o los seguidores quieren escuchar algunos temas, lo que hacen los pastores es enseñarles acerca de esos temas y los atraen, los mantienen ahí. Si empezamos a predicar del pecado, entonces puede ser que estos se ofendan y se vayan. Pero los temas de la secta son atrayentes, son algo que atrae a ellos. Siembran duda sobre lo que han creído. Es interesante porque lo que hacen es, muestran al líder como la autoridad suprema y lo que enseñan otros, lo que enseña la Biblia, incluso lo que están enseñando otras personas,
No, eso no es verdadero. Todo eso está equivocado. Pero todo a la luz de lo que dice la persona, no de lo que dice la palabra. Entonces todo al análisis de lo que la persona ha dicho, lo que el líder ha dicho también. Y cuidan mucho de sus grupos, ¿verdad? Es bien difícil salirse porque están en constante cuidado. Yo creo que si hay algo envidiable en estas sectas es que están muy pendientes, van y visitan a muchas personas, a muchos de sus feligreses, van y cuidan de ellos. Muchas veces son muy generosos en la manera como les ayudan, son muy generosos en el tiempo que le dedican esos líderes de las sectas, y estas personas se vuelven muy fieles a estos grupos, ¿verdad? Entonces, pues eso es, si bien es algo que se mira muy bueno, pero obviamente lo hacen con un propósito también, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Ok, traté de mostrarles un poco en cuanto a las sectas, en cuanto a las religiones, de lo que hay en el mundo actualmente, aunque esto ya tiene un poco más de tiempo, pero básicamente en el mundo este sería el porcentaje de las religiones que hay, ¿verdad? Y aún en esa escala de 5.78 de protestantes, habría que ver, ¿verdad? Si son buenos protestantes, si son buenos cristianos o no. Entonces, a veces lo que hacen las estadísticas es que desde los católicos hasta los anglicanos y otros cristianos hacen una sola porción y dicen el 30 y algo por ciento son cristianos. Pero realmente habría que analizar a qué se refieren con cristianos, ¿verdad? Si miramos el mayor son los musulmanes, los hindús son bastantes, los budistas. Y bueno, aquí en Latinoamérica, a pesar que los musulmanes están creciendo, yo creo que las religiones más grandes, de repente para nuestro contexto y a lo que vamos a prestar más atención, es a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová y a los pentecostales. Eso es lo que vamos a tomar. Así que a los grupos que les toque exponer acerca de eso, pues van a tener que prepararse un poco más, porque ellos nos van a dar la clave de cómo compartir el evangelio a ellos. Ok, bueno, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Tienen preguntas? Yo sí tengo, Eduardo. ¿Quién es? María Fernanda. Ana Carolina. Ana Carolina, ok. Bueno, tenemos con Ronald preguntas. Una, ¿se va a hablar de los adventistas o no entra? Sí. Ok, y la otra, ¿qué es la diferencia o cómo sabes cuando decís mala doctrina a una secta? ¿Como Maldonado es una secta o es una mala doctrina? Pero requete mal. Lo vamos a ver. Ok. También lo vamos a ver. Bueno, justamente ese es un buen punto, porque lo que hablábamos al principio, Ana Carolina, en cuanto a qué es una secta o qué es, cómo se diferencia con una herejía, realmente es lo mismo, es una desviación, una idea propia, acuérdate, propia de lo que creen ellos. Entonces, no en base a la palabra del Señor. Entonces, vamos a verlo en la clase en cuanto a los tipos de, o a los tipos de religiones o a sectas. Sí, lo vamos a ver. A ver, doctora Sandra. Soy Sandra. Ok, Sandra. Quería preguntar si nos va a dar así como un programa o nos va a ir diciendo... Sí le voy a dar un panorama. Sí le voy a dar un panorama de la clase que toca cada semana. La meta es que... ¿Y vamos a hacer algún grupo de WhatsApp? Esa es la otra pregunta. Quiero que me escriban, yo creo que todos tienen mi número, ¿verdad? Quiero que me escriban para evitar cualquier tipo de problema. Quiero que me escriban ustedes mismos y me digan, Eduardo, yo quiero estar en el grupo. A mí realmente yo no estoy
Yo no soy de los que arman un grupo primero, porque yo creo que necesita la autorización de cada quien. Entonces, si ustedes me dicen, yo quiero estar en el grupo, pues bienvenido. Claro, hay reglas, ¿verdad?, para estar en el grupo. La regla es, solamente vamos a hablar algo que es de la clase o que tenga mucho que ver con la iglesia. No quiero que estén mandando ahí en el grupo los infectados del día o las noticias más importantes. Yo creo que no deberíamos de utilizar el chat para eso específicamente, incluso. Y yo sé que va a sonar feo, pero incluso el versículo del día tampoco, ¿verdad? Yo creo que debería ser algo específicamente de la clase, información solamente de la clase. Para eso, si quiere mandárselo de manera personal a los demás, puede hacerlo, no lo voy a limitar. Pero para el grupo específicamente solo son cosas de la clase, noticias de la clase, preguntas en cuanto a la clase o algo que requiera información en cuanto a la clase que estamos tomando. ¿Ok? O algo de la iglesia. De repente alguien que puede decir, perdón, ¿alguien me puede mandar el link de la iglesia? Si lo piden, está bien. Yo no tengo problema con ese tipo de cosas. Pero hay otras cosas que sí necesitamos limitar. Ok. Otra pregunta. ¿Usted lo va a formar? Sí, yo lo voy a formar. Solo si ustedes me mandan quién quiere estar, yo... sí, para que después no me digan, no, ¿para qué me metiste ahí? No, quiero que me lo manden por WhatsApp. Por favor, méteme al grupo, ¿ok? Otra pregunta, tenía otra pregunta, tenía otro punto, permítanme. ¿Cuál era? Ah, ok, este es un buen punto. Miren, ve. Ahorita les voy a enseñar voy a buscar el plan. Miren, yo sé que les dije al principio que no necesitan leer el libro, no necesitan comprar el libro, está bien. Sin embargo, yo les voy a hacer una prueba semanal en cuanto al tema que vamos a estudiar ese día. Por ejemplo, yo le di el ejemplo de los católicos. Si la otra semana, no toca la otra semana, pero si la otra semana tocara a los católicos y ustedes no tienen el libro, pues de repente tienen que buscar otra información, porque yo les voy a preguntar acerca de su doctrina. Mire, para que sepan, yo no pregunto mucho acerca de la historia. Yo no les voy a preguntar quién era John Smith, no, yo no les voy a preguntar ese tipo de cosas, pero sí les voy a preguntar en cuanto a la doctrina, como pensando en los católicos. O sea, ¿qué cree usted en cuanto a que tiene que cumplir los sacramentos para ser salvo? Ese tipo de cosas. Deme un versículo que diga lo contrario, por favor. Entonces, todo enfocado en la palabra del Señor. Así que lo que ustedes van a estudiar o van a leer, tienen que llevarlo al punto de vista espiritual, en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra en contra de eso? ¿Qué es lo que dice la palabra a favor de eso? Ok, entonces si bien no es necesario que compren el libro, pero sí es necesario que estudien acerca de lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Cómo vamos a hacer los exámenes? Esa es buena. Ahí sí van a tener que encender la cámara. Y van a tener... yo les voy a dejar... No, para ver. No, miren, es que ese es el punto. Como yo no pregunto nada literal acerca de lo que está en el libro, o sea, ustedes pueden hacer examen al libro abierto, no importa, con tal que no me busquen en Google, ¿va? Pero ustedes pueden usar al libro abierto, a la Biblia abierta. Lo que yo quiero al final es que ustedes tengan el entendimiento para poder compartir de la palabra del Señor en el día que toque hablar con estas personas. Entonces no importa, puede ser con la cámara encendida, con la cámara apagada, no importa. El punto es que ustedes tienen que agarrar un papel, un lápiz, van a hacer la prueba, pueden tomarle una foto o pueden hacerla en computadora y mandármela a mi WhatsApp, a personal, ¿va? No al grupo o al correo. ¿Se entiende? Sí, Eduardo, una pregunta. A ver, Juan Pablo. Se habla mucho del libro y, perdón, tal vez no puse la atención suficiente. ¿El libro lo está vendiendo en la iglesia? ¿O qué libro es? ¿O cómo podemos...? Sí, es cierto, Juan Pablo. Dos. Perdón, sí, dígame. No, dele. Dígame la otra pregunta. Lo segundo era que usted mencionó que iba a decir, por ejemplo, en caso de que no tengamos el libro, de quién iba a hablar en la próxima clase. Entonces, yo voy a enviar.
Ah, ok, dale. Ahorita le voy a decir cómo están distribuidos los grupos. Ah, ok. Bueno, preguntando lo que dice Juan Pablo, el libro es ¿Cuál camino se llama, verdad? Creo que en la iglesia solo hay, creo que ya solo quedan 8 libros, seguramente. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, me avisan, me escriben y me dicen, ¿hay libros todavía? Yo les digo sí o no. Si les digo que sí, pues necesitan hacer el depósito a la cuenta de la iglesia. Yo se las puedo dar. Si no, pueden comprarlo en internet. Hay opciones si quieren, si son tecnológicos y quieren leerlo a través de la plataforma, pues pueden encontrarlo en internet. ¿Cuál camino se llama de Luisa Jeter? Esa es una pregunta. Y lo otro, bueno, yo les dije que les iba a mandar cuando esté el grupo, o de manera personal si quieren. Yo creo que va a ser de manera personal. Yo les voy a enviar un libro adicional. Claro, este no está en el orden que yo le voy a dar las clases. Permítame, ahorita le puedo enseñar. Entonces, como no está en el orden, ustedes van a tener que buscar de manera personal, van a tener que buscar la clase a la que tocaría la otra semana. Permítame, creo que aquí la tengo. Yo sé que esto es un poco más complicado, pero gracias por su paciencia. Aquí tengo el orden. Yo le voy a mandar este documento, obviamente, ¿verdad? ¿Ya lo pueden leer? ¿Sí? Yo. Sí. Ok. Sí. Okay, hoy era la introducción, ¿verdad? Hoy fue la introducción. Gracias por estar. ¿Qué pasa? La otra semana que vamos a estudiar, el judaísmo, sale las páginas de la lectura. ¿Ok? En caso del que tengan el libro. En caso que no tengan el libro, pues necesitan buscar ustedes información acerca del judaísmo. ¿Qué pasa? La otra semana va a exponer a alguien acerca del judaísmo. Ya vamos a ver a quién le va a tocar. La siguiente semana el Islam, la siguiente semana el catolicismo, la siguiente el espiritismo, así. Ok, el adventismo y los testigos de Jehová están juntos. Aunque son 2 sectas diferentes, comenzaron de la misma manera. Ok, por eso los tengo juntos ahí. Entonces van a exponer 2 grupos ese día. La siguiente semana también. La meta es que el 29 de agosto terminemos todos. Terminemos la clase. Ok, tenemos un trabajo final. Miren, la evaluación es así. Son 10 puntos por asistencia y 10 puntos con lectura. ¿Cómo voy a saber que ustedes leyeron? Bueno, ustedes en el examen yo siempre hago una pregunta fijo. Y yo confío en su honestidad. Yo confío que ustedes son cristianos, ¿ok? Yo les hago la pregunta. ¿Se prepararon, leyeron para esta semana? Y ustedes solo me tienen que decir sí o no. Aquí no se vale la pregunta un poquito. No, aquí no se vale esa respuesta, ¿ok? Aquí no se vale, me faltó una página o no busqué lo suficiente. Aquí queda cuestión de ustedes, sí o no. Si ustedes lo hicieron, se ganaron ese punto. Si no, no se lo ganan. Y así de fácil, solo es un punto, ¿ok? ¿Qué pasa? También tengo exámenes semanales, esos son 50 puntos. O sea, son 5 puntos por prueba. 6 puntos por cada semana, se lo tienen que ganar. Al final hay un trabajo final. Hay un trabajo final de 40 puntos y ahí está incluida la exposición que van a tener cada semana también. Yo voy a saber cómo lo voy a evaluar. Ok, les tengo un versículo ahí para que puedan leer. Marcos 12:30. Quiero desafiarlos con ese versículo. Me gustaría que Sandra lo leyera, por favor. Estaba confiando. Si alguien se lo sabe de memoria, mejor va. El reto. Un segundo, ya. Está bien, no se preocupe. Todo tu alma y con todo tu viento. Wow, lo está diciendo don René, de memoria. Es el primer viento. Lo estoy leyendo. ¿Encontró, Sandra? Sí, como estaban diciendo,
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok. Bueno, la meta es que nos esforcemos, ¿verdad? Miren, esto es algo, este libro yo nunca lo había usado, este material que les voy a mandar, el de secta sí, el otro material, lo he hojeado y es un reto para mí porque yo tengo que leerlo también. Y por la manera en cómo estoy dando la clase esta vez, que no voy a usar en sí, no voy a usar de manera total el libro, pues es algo nuevo para mí. Y yo también necesito esforzarme mucho. Así que yo quiero estudiar junto con ustedes y quiero aprender mucho acerca de lo que ustedes van a hacer también. Así que ánimo, ¿verdad? Ok, ¿cómo van a estar los grupos? Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a pasar lista. Yo cojo a Carol. No, ustedes van fijo. Está Ronald, sí, ¿verdad? Diga presente, por favor, cada uno. Presente, profe. Ok. Ana Carolina. Presente. Pedro González. Sí estaba, Pedro. Nata. Presente. Marisol. Aquí estoy. Byron. Presente. José Barahona. Presente. Kelita. Presente. Carmín no está, ¿verdad? Pero la incluyo, ¿verdad, No, pero Kelita? sí, sí. Ok, puntos menos, dígale, pero está bien. Es mentira. Ivette no está, ¿verdad? Ivette no está. Josiel no está. Edison. Acá presente. Alan. Presente. Cristian. Presente. Nicole no está, ¿verdad? No. Sandra. Presente. René. Aquí estamos. Ivonne también, ¿verdad? Muy bien. Juan Pablo. Aquí. Salomé. Presente. Shirley. Presente. María Fernanda. Presente. Mimi. Presente. Me faltó alguien, ¿verdad? Karen. ¿Estás ahí? Acá estoy, presente. Presentate. A última No, hora, mentira. pero llegué. Ok. Le bajamos puntos, Nata. ¿A quién? No. Karen Barahona. Ah, no. Déjenla, A Karen no. déjenla. Hay que llamar al hermano, dice la Biblia. Sí, tienen Es que, cierto. los demás sean Karen, vigilantes, aquí. por favor, porque mi hermano pueda que me quiera bajar puntos de puro gusto. Ah, No, yo bájale creo. punto. Ok, Bájale escuchen, punto. ok, Eduardo, bájale grupo punto uno. porque llegó tarde. Ya, solo llegó Karen y se armó relajo. Ok, escuchen los grupos. Primer grupo, anoten. Ronald Agüero. Sí, va. Y Ana Carolina, están juntos. José Barahona y Carmí Discua. ¿Anotaste, Ronald? Repítalo, Eduardo, porfa. Ronald Agüero, Ana Carolina, José Barahona y Carmí. Ahí está Josiel, pero como Josiel no se conectó, no sé, Ronald, a ver, no sé si va a seguir. Pero ustedes saben quién es Josiel, ¿verdad? No. Josiel Sauceda, el gemelo. Sí, el gemelo. Ok, grupo número 2. Miren, como a última hora yo tengo varias personas anotadas, no a todos los tengo en grupo, entonces al final yo voy a ver quién no está en grupo y vamos a incluirlos en algún grupo, ¿ok? Grupo número 2. El grupo número 2 es Nata, Marisol. No está Ivette Funes, Nata, así que, pero igual, anotala. Ivette Funes, Alan Villalta y Nicole Rodas.
Como no está, te voy a dar ahí, anotar Karen Barahona también, por favor. Grupo 2. Ok, grupo 3. Byron Castellanos. Byron. Kelita Sauceda. ¿Cómo? Byron Castellanos, Kelita Salcedo, perdón. Sandra Tobar, René Domínguez y Ivonne de Domínguez. ¿Anotaron todos? Sí. Ahí estamos. Ok, grupo número 4. Cristian Kieh, Edison García, Juan Pablo Molina, Salomé de Molina. Mucha Edison, siempre quedamos juntos, fíjate. Siempre nos toca juntos. Ok, incluyan a Shirley Tobar ahí también. El 4. Sí, Cristian, a vos te toca. Entonces el grupo 4 son Edison, Cristian, Juan Pablo, Salomé y Shirley. Ok, me hace falta... Permítame. Ronald, incluí por favor a Mimi Pisati en tu grupo. Mimi, estás en el grupo 1. Listo. Sí. Si ocupan los números, me los pides después, ¿ok? Porfa. Me falta Mafer Castillo, ¿verdad? Sí. Mafer, estás en el grupo 3 con Byron. Ok. ¿Con quién más voy? Byron, Kelita. Byron, Kelita, Sandra, René e Ivonne. Entonces, eso tiene. Solo son 4 grupos, ¿ok? Ok, entonces, ahora les voy a decir lo que les toca exponer. ¿Están listos? La otra semana expone el grupo 1 acerca del judaísmo. Ronald. No, mi amor. Venga. Mami. Ok. Ok, la siguiente, el Islam, el grupo 2. ¿Quién es el grupo 2? Natanael. Ok, Nata. Sí. Grupo 3, el catolicismo. ¿Qué Byron va? Grupo de Byron. El número 4, el espiritismo. Cristian, ¿qué? Disculpa, Edu, no te escuché. ¿Qué grupo sos vos? Espiritismo. 4, es el Cristian. El 4, el espiritismo. Sí. Miren, yo igual les voy a mandar esto, pero... Hay que tener. Ok, este es... Y obviamente vamos a ir repitiendo. Después otra vez el grupo 1, después otra vez el grupo 2, así. Okay. Grupo 1, grupo 2. No tienen que exponer todos a la primera vez, ¿ok? Pero no tienen que estar repitiendo los mismos, los que exponen. ¿Sí? O sea que puedes poner solamente una persona de un grupo por día. No, tienen que exponer mínimo 3. Mínimo 3 tienen que exponer al día. Mínimo 3. Okay. Sí. Quiero que lleven esa estructura. Al principio les di una estructura. Solo tienen... Ok, vamos a repetir un poco la idea de la exposición. Ok, son lo primero que hacen, ¿sí? Lo primero que van a hacer es, al comenzar la clase, va a ser la exposición. Cuando yo les dé luz verde, cada grupo es lo primero que va a hacer al comenzar la clase. Entonces... Pregunta ahí nomás, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Ok, son 20 minutos, incluido las preguntas de los demás, ¿sí? Ok. Podemos preguntar,
¿Ok? A todos les digo, podemos preguntar, claro, que no sea de mala leche, por favor, que sean preguntas serias. ¿Qué es lo que pasa? La estructura es esta, un poco de historia acerca de la secta, eso es lo primero, después un poco de su doctrina o su creencia, y después un poco acerca de cómo nosotros podemos refutar o compartir acerca de lo que ellos creen. Esa es la estructura básica de la exposición. Entonces, uno va a exponer la historia, otro va a exponer su doctrina y otro va a exponer acerca de lo que nosotros creemos y cómo compartirles. Y después viene un tiempo de preguntas y ahí sí pueden participar todos los del grupo en responder las preguntas. Entonces es necesario que todos estudiemos, es necesario que todos leamos. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, quiero que sea más, no quiero que sea un monólogo, que solo yo esté dando clases, quiero que todos participen en ese sentido. Ahí sí quiero que enciendan sus cámaras, por favor, a menos que tengan una presentación, pero sí es posible que podamos vernos mientras exponen. Eso es lo que quiero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Presentación obligatoria o no es necesaria? No es necesario. Yo sí tengo una presentación para la clase. ¿Ok? Ahí es de ustedes, pero yo sí tengo presentación para cada clase. Y es cuestión de ustedes. ¿Preguntas, dudas, quejas, sugerencias? Una pregunta, vamos a decidirlo. Si alguien me da una buena excusa, entonces no lo voy a hacer. Podemos comenzar, a partir de la otra semana, podemos comenzar a las 10:15. En punto de comenzar a las 10:15. La meta es que a las 11:30 ya hayamos salido de la clase. Eduardo, si puedo, estar con el grupo de adventistas y testigos de Jehová, porque yo tengo conocimiento de causa de eso. ¿Y qué grupo es, don René? ¿Qué grupo es usted? Con el Grupo catolicismo. número 3. Sí, lo seguís corriendo, los temas toca también. Sí, le toca. Cuando llegue al adventismo y testigos de Jehová, me gustaría estar en ese grupo porque yo fui testigo de Jehová. Ok, pero acuérdense que tiene que dejar participar a otros también. Sí, no hay ningún problema. Eso está muy bien. Sí, ahí le toca, mire, justamente el grupo 3. Gracias. ¿Otra pregunta, otra duda? Nada más confirmar que si podemos buscar otra literatura aparte de los 2 libros. Sí, claro, esa es la meta. Ok, trabajo final. Hablemos del trabajo final. Van a elegir un tema ustedes, ya es de manera personal, no es por grupo. El trabajo final es que por persona elijan uno de esos temas, el que a ustedes les gusta. Ok, ¿qué necesitan hacer? Bueno, necesitan tomarse 5 minutos en exposición para compartir con todos los de la clase de cómo compartir el evangelio a una persona que pertenece a esta secta o que ustedes ya pudieron hacerlo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería como contactar a una persona y poder tener una entrevista o poder compartirle el evangelio a una persona que está en uno de estos grupos y poder compartir con ellos el mensaje. Entonces que puedan contar cómo les fue y si no lo pueden hacer, pues preparar algo para poder compartirle a estas personas. Y eso es lo que van a hacer en la clase final, una exposición personal. Solo 5 minutos, no ocupamos más, solo 5 minutos de lo que van a hacer, ¿ok? Condensación. ¿Otra pregunta? Sí. Nada, ¿estamos bien? Estamos bien. Bueno. Edu, tengo una pregunta. Dime. Con respecto al trabajo final, te tenemos que entregar un trabajo como un manuscrito.
Sí, tienen que escribirme algo de una, por mucho 2 páginas, que va a ser lo mismo que van a hablar en la exposición final. Gracias, Cristian, por decirlo. Okay. Gracias. Y al final, 100%, ¿verdad? Aquí solo se pasa con 100. Mentira, se pasa con 70. A menos que quiera ser pastor, anciano, pues necesita pasar con 80. ¿Ok? Sí, señor. Y espero que todos estemos anhelando eso. Bueno, si no hay más, comenzamos la otra semana a las 10 y 15. ¿Está bien? Sí, 10 y 15. 10 y 15 en punto. Ok, espero que se estén conectando a partir de las 10. Cheque, miro todas las manitas así. Bueno, ánimo a estudiar. Acuérdense que si necesitan el libro, avísenme. Yo les voy a decir si hay todavía en la iglesia. Si no, pueden buscarlo también en internet. Y ahorita mismo yo les envío lo que les debo, que sería esta hoja que les estaba mostrando, y también el documento de este libro que les dije yo que puede ayudarles también. Bueno, vamos a terminar orando entonces. Le voy a pedir Eduardo, Eduardo, en el primer examen entra también esto que... No, solo el tema del día. No, solo el tema del día. Digamos, si para la otra semana toca el judaísmo, el examen solo es del judaísmo. Judaísmo. Sí, gracias. Ok. Ronald, hermano Ronald Agüero, ¿estás por ahí? Yes. Ayúdame a terminar orando, por favor.